La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Que nada y nadie te impida trascender nuestro corazón, bendecirnos, hablarnos, darnos lo que hoy necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos una nueva serie, hermanos, de estudios, de sermones, que se llama Celebremos otra vez. El sermón de hoy se llama, y así va a aparecer en la pantalla, Celebremos la esperanza, pero hay que añadirle otra vez, porque la serie en realidad se llama Celebremos otra vez. La esencia de la vida cristiana es esa, tiene que ver con otra vez. Si usted y yo analizamos cualquier pasaje de la Escritura, cualquier historia de cualquier líder o cualquier creyente, notaremos que hubo muchos otra vez en su vida, muchos otra vez. Hoy estudiaremos el libro de Esdras, Nehemías, Samuel también. Son libros especiales que tratan de describirnos un tiempo de la historia del Señor. Crónicas, Esdras, Nehemías, Crónicas. Son libros que se escribieron después de que sucedió la destrucción de Jerusalén, el hecho de que llevaron a todos los hebreos a la deportación a Babilonia, y después de eso escriben estos libros para explicarnos qué fue lo que pasó, para explicarnos la gracia de Dios maravillosa para su pueblo. Y hay una enseñanza muy interesante. Quiero decirles que decidimos los pastores de la red y un servidor que estaremos estudiando pasajes del Antiguo Testamento. Van a ser pasajes del Antiguo Testamento todo el año, salvo en el tiempo de Adviento, pero serán Antiguo Testamento y son eventos en los que el pueblo de Dios o un ser humano regresó a Dios. Pero este texto me metió en un lío, esta historia, porque cuando lo leímos yo pensaba, pues vamos a hablar como los otros sermones, la esperanza, el entusiasmo, la victoria total. Regresamos a Dios por completo, otra vez, a borrón y cuenta nueva y esas cosas, pero me topé con que en este texto no es exactamente así. Este texto tiene un detalle curioso, tiene algo que Dios mismo nos dice en el pasaje, que no es para triunfalismo, sí hay victoria, sí hay triunfo, pero no triunfalismo. Hay algo muy interesante en este pasaje que me parece que la manera de resumirlo es con esa idea de ustedes y yo regresamos al Señor otra vez. Por eso celebremos la esperanza otra vez y otra vez y otra vez. De eso se trata en la vida cristiana, la gracia de Dios que nos guía. Es posible que usted no me ha entendido mucho de lo que he dicho, pero estoy seguro que esto que acabo de decir le va a servir más adelante para entender lo que vamos a ir viendo en el pasaje. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la introducción. Escuchemos una breve historia de lo que está pasando y luego cuando lleguemos al texto, si usted quiere, léalo junto con el hermano Mike, que es el que hace la voz aquí de la lectura, y leemos juntos el texto. ¿De acuerdo? Adelante. Tal como Dios lo había advertido, el pueblo se alejó de Dios y tuvieron que experimentar las desastrosas consecuencias. En los libros de Deuteronomio, Reyes y Crónicas, se nos narra que la desobediencia trajo como consecuencia el cautiverio babilónico. En un proceso de muchos años y varias deportaciones, fueron arrancados de la tierra que Dios les había dado y fueron llevados a cultivar y vivir en otras tierras. El profeta Daniel nos dice que algunos judíos fueron deportados a Babilonia en el 600 a.C. En el 597, otros fueron exiliados, entre ellos el profeta Ezequiel. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 587 a.C. y muchos otros fueron llevados a Babilonia. Los profetas Jeremías y Ezequiel habían explicado al pueblo que aquellas calamidades eran las consecuencias de su desobediencia y alejamiento de Dios. Sus profecías o sermones eran un llamado al arrepentimiento y una advertencia del severo juicio de Dios. Pero en medio de la advertencia, proclamaban un mensaje de esperanza y con ello la promesa de un retorno a la Tierra Santa. Gracias a esta provisión de Dios, muchos mantuvieron una fe viva durante estos años de tribulación. Con el tiempo, muchos judíos se habían adaptado a la vida en Babilonia. Estaban cómodamente integrados a la cultura y no tenían deseos de regresar a Judá. En cambio, otros oraban y deseaban regresar.
anhelaban adorar a Dios juntos y ofrecer sacrificios en su propio templo según su propia ley y tradiciones. Las profecías se cumplieron y Dios hizo posible que pudieran regresar en un proceso gradual de muchos años. Los primeros capítulos de Esdras nos cuentan la historia de un segundo éxodo. Se trata de uno de los acontecimientos más importantes de la historia judía y, por lo tanto, de la historia del plan redentor de Dios. Después de casi 2 décadas, en el año 520 a.C., Dios mandó a los profetas Ageo y Zacarías para avivar la fe de su pueblo, para desafiarles a superar su tristeza y para motivarles a la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. He aquí la hermosa historia de un pueblo que regresa a su Dios y pone manos a la obra para adorar, obedecer y renovar su fe. Leamos juntos la palabra. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. No tenemos que ser perfectos para regresar a Dios, pero regresar a Dios es la acción más perfecta de nuestras vidas. Celebremos la esperanza. Celebremos otra vez el día en esta serie de sermones, de esta serie en particular. Cada título será otra vez y otra vez. Sé que no expliqué bien eso tal vez yo, y por eso no se puso acá, pero debe decir, celebraron la esperanza otra vez. El texto de Esdras 6:22 dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, bendícenos, por favor, te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. Hemos hecho la lectura, hermanos, y hemos estudiado incluso algunos detalles históricos de lo que estaba pasando en este momento. Y no perdamos de vista esto que se dijo al final. No tenemos que ser perfectos para regresar a Dios, pero regresar a Dios es la acción más perfecta de nuestra vida. Celebremos la esperanza. Muchas personas están enseñando mal el cristianismo. En el mundo evangélico hay incluso una denominación completa que creen en la perfecta santificación. Algunos piensan que el cristiano ya no peca y que debe llegar a un punto el cristiano en el que no peca y que es perfectamente santo. Y un día platiqué con una persona o discutí con una persona que cree eso, y esa persona se empezó a enojar, se empezó a un poco a enfurecer, comenzó incluso a insultarme, y yo dije, oiga, está pecando usted, me está insultando. No son pecados, son defectos de carácter nada más. Yo dije, ok, ya le cambiamos de nombre a las cosas, ¿verdad? O sea, no es así, somos pecadores, aún ya convertidos y perdonados. Seguimos siendo, somos pecadores arrepentidos, pecadores salvados, pecadores redimidos por el Señor, pero pecadores. Pablo escribía eso en sus cartas. Yo, el primero de los pecadores, ¿decía o no decía eso Pablo? Y no hemos decir que se convirtió hasta después de haber escrito sus cartas. ¿Con qué derecho escribía cartas? Un inconverso, uno que no ha creído en Cristo, que no ha nacido de nuevo. Y él se llamaba a sí mismo pecador. No perdamos de vista eso. Ahora, en esta bella historia, como en toda historia de la Biblia, encontramos enseñanzas que nos ayudan a comprender la aventura de la fe, lo que es nuestra fe, la de ustedes y mía, diariamente. En cada experiencia de la Biblia se pone en evidencia la pecaminosidad humana, la imperfección humana, y se exalta la gracia de Dios. Cada experiencia, la que usted quiera. Póngame un personaje de la Biblia, José, o Isaías, o Moisés, o David. En esas
cualquier historia encontramos dos cosas: la imperfección del ser humano y la gracia de Dios que se exalta. En toda historia de la Biblia se habla de eso y se habla de nosotros entonces. Por eso, ustedes y yo podemos identificarnos en esta ocasión con los personajes, los protagonistas de esta historia, los protagonistas que no sean Dios, por supuesto, los humanos, y podemos aprender maravillosas enseñanzas que nos permiten enfrentar la vida con entusiasmo, con alegría, pero con conciencia de lo que se trata y de quién somos. Por eso, vayamos a la primera enseñanza. Me parece que este pasaje nos habla de esto: la gracia otra vez. Cuando yo diga una frase, si no la termino, usted la completa, ¿de acuerdo? La gracia. Así mero, gracias. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad. ¿Dónde andaban? En la cautividad. ¿Y eso es un bar o es una discoteca? ¿La cautividad o qué es eso? En Babilonia. Vivían en Jerusalén. Por alejarse de Dios, Dios dijo: está bien, no quieren estar conmigo, adelante, que los cuiden sus dioses nuevos. Por supuesto que esos dioses no existen, no son nada. Todos los demás enemigos los destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, el maravilloso templo, la hermosa ciudad de Jerusalén. Fue destruida, quemada. Y fueron llevados así enteros, con toda familia. Dejaron solamente a las personas enfermas, dejaron a las personas que eran pobres y que no tenían educación, pero se llevaron a los nobles, a las personas educadas. Imagínense que se lleva a toda familia, se lo llevan, la transportan a otra ciudad y le dan una tierra ahí, siembra, a ver qué siembras, y ahí cuida a los animales. Pero no voy a regresar, no vas a regresar nunca. Algunos murieron allá, otros sí regresaron, por cierto. Dios les dijo que se esforzaran y que hicieran lo suyo y que los iba a regresar un día. Y aquí se nos aclara eso para que no se nos olvide. ¿Quiénes son esos que están reconstruyendo la ciudad y están reconstruyendo el templo? Los que habían venido de la cautividad. Hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en dedicación esta casa de Dios. Y luego dice 100 becerros, 200 carneros, y eso ya lo leímos. No nos fijemos en eso, sino en el hecho de que la gracia otra vez. Están en la tierra santa, ya se las habían dado, ya la habían poseído. De hecho, habían tenido grandes batallas en las que Dios los había bendecido para ganar las batallas y tener la tierra. ¿Y por qué no siguieron la tierra? Por su pecado. Y fueron expatriados, pero ahora regresan a la misma ciudad. La gracia otra vez. La promesa se cumplió. Regresaron a la tierra prometida otra vez. Otra vez en dos sentidos. En que la tierra esa se las habían prometido otra vez y en que regresaron otra vez. O sea, vinieron otra vez. 2 veces otra vez. Como se había anunciado, el lloro se convirtió en fiesta, porque eso decían los profetas que iba a pasar y pasó. Podemos decir que el éxodo se estaba repitiendo en ellos. Era otro éxodo. Por eso en la lectura se dijo eso, en la introducción histórica se dijo eso. Este es otro éxodo. Pero ahora no vinieron de Egipto, vinieron de Babilonia. Pero es otra vez otro éxodo. No más que en aquel éxodo primero celebraron la Pascua en Egipto y luego viajaron a la tierra prometida. Ahora ya están en la tierra prometida y ahora les toca celebrar la Pascua. Ahora no la celebraron en Babilonia, la celebraron ya en Jerusalén, porque regresaron. Pero es otro éxodo. Aquella celebración representa su reencuentro con Dios. Y se repite la promesa de Dios de estar con ellos. Y un pacto de Dios con ellos, ellos con Dios y Dios con ellos. Y una confirmación de la gracia de Dios y su acompañamiento. Ahora esto, hermanos, nos presenta unas enseñanzas que debemos vivir ustedes y yo. Porque aquí estamos nosotros. Esta historia también nos representa a nosotros. Aquí hay algo que tiene que ver con nosotros. Un día estaremos en la presencia de Dios para siempre. Un día, allá estaremos para siempre. Ahí no habrá pecado, ni habrá necesidad de arrepentimiento, ni necesidad de confesión, ni de dolor, ni de muerte. Solo habrá vida eterna, solo habrá felicidad. El día de ayer les cuento, aunque esto voy a explicarlo así como ilustración solamente. Tuvimos una celebración de 15 años por 4ª vez. Una hermana cumplió 60 años. Y además se retiró de su trabajo, de 36 años de servicio. La hermana Elia, fue muy lindo, una ceremonia linda, y luego tuvimos una fiesta, y en la fiesta hubo juegos, y se dividieron las mesas, y la idea era cantos infantiles, y se señalaba una mesa, y esa mesa tenía que no levantarse, sino cantar una canción infantil. Y mi mesa, nos las traíamos todas, traemos aquí Criqui tatuado en el alma, y cantamos Negrito Sandía y La Muñeca Fea y del Ratón Vaquero y todo, y fuimos ganando, iban saliendo mesas hasta que quedamos 2 mesas. En una de las mesas estaban representantes del grupo de alabanza, ahí estaban, por eso le estaba saliendo bien, y nos enfrentamos un mano a mano y les ganamos. Porque la cosa era escoger una canción y representarla, y escogimos nosotros El Piojo y la Pulga se van a casar, porque teníamos El Piojo y la Pulga con nosotros. Yo era el Piojo.
mi esposa la Pulga. Y nos casamos. El sacerdote era Fer. Y digo sacerdote porque a la hora de la hora nos hizo así. Y entonces los otros que perdieron, no querían perder y entonces se levantaron y dijeron, no, porque era una misa católica. Fue una boda católica, somos evangélicos. Pero ellos cantaron México, México. Y yo entonces, nuestro argumento fue, esa no es canción infantil, esa es canción de adolescentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Hubieran estado ahí para defendernos. Y se hizo una laraca ahí y ellos, no, que no sé qué. Y nosotros, ustedes tardaron como una hora ya preparándola porque se fueron y no venían. Ya estamos todos esperando el concurso y no venían. Imagínense que en la corrida de toros no llegan los toros, pues ¿qué es eso? Y entonces se armó un San Quintín, una discusión ahí bárbara, acalorada, de equipo contra equipo. Estoy bromeando, sí fue acalorada y sí decíamos cosas así, pero era chiste, sí nos queríamos todavía. Pero en el cielo no habrá eso, en el cielo no habrá competencia. En el cielo no habrá ni gritos ni nada. Esta era de chiste, pero no habrá ni las de a de veras. Un día llegaremos allá, pero mientras llegue ese día, en virtud de que somos imperfectos y pecadores, indispensablemente necesitamos de su gracia, que cada día nos llama a regresar a Él. Porque no hay uno solo aquí. Y esa música que me están poniendo así de amenización, como estamos aquí en la ciudad, me ponen música para que yo predique así ¿cómo se llama eso? Como un musical, ¿verdad? Este sermón va a ser tipo musical, como de Broadway, por eso me están poniendo música algunos, gracias. Hermanos, mientras estamos en esta tierra, siempre habrá necesidad de que ustedes y yo regresemos a Dios, porque no hay perfección. Siempre habrá necesidad de que por la noche le digamos a Dios, perdóname otra vez, y gracias por tu gracia, que nos perdona, que nos redime. No esperemos ni pretendamos ser perfectos, mejor realicemos la perfecta acción de regresar a Dios y experimentar su gracia cada día. No pretendamos ni creamos esas falsas doctrinas de que ya llegamos. ¿A dónde llegamos? Los teólogos dicen que hay una frase que sintetiza toda la teología cristiana. El ya, pero todavía no. Es una frase teológica. El ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no estamos en la plena salvación. Ya somos pueblo de Dios, pero todavía no estamos en el cielo donde está el pueblo de Dios. Ya tenemos comunión con Dios, pero todavía no la tenemos tan íntimamente como la tendremos un día. ¿Sí captan la idea? Mientras estemos en la tierra, así será. La gracia de Dios otra vez. La manera de ser santos no está en la religiosidad ni el orgullo espiritual, sino en la humildad de reconocer su gracia que nos hace más santos. Pablo se decía a sí mismo, el primero de los pecadores. ¿De dónde sacamos nosotros para creernos la gran cosa y muy espirituales y despreciar a los menos espirituales que nosotros o a los que apenas se convirtieron y están en camino y no han llegado todavía ni siquiera a segunda base? Y usted se siente que ya llegó a home, ya llegó a hacer la carrera. Los que no saben de béisbol no están entendiendo ni papa, pero hay que les expliquen a alguien. La idea es recorrer todas las bases, pero no, seamos humildes y reconozcamos la gracia de Dios otra vez. Como la viejecita aquella, una hermana en Cristo, se convirtió, tenía unos meses yendo a la iglesia, sus hijos se burlaban de ella. Ella le decía, pues si quisieran ir ustedes conmigo sería muy feliz, pero no, la mandaban sola. Y le decía el hijo mayor, ¿para qué vas? Pues ¿cómo que para qué? Voy a escuchar la palabra de Dios, que el Señor me bendiga, me hable, me dé salvación y esas cosas. Y entonces decía el hijo, pero ¿para qué vas si eres la misma de siempre? Eres igual que siempre, renegando de la vida y todo. Porque los hijos siempre recuerdan nomás lo malo, no recuerdan lo bueno. Y aun cuando una persona es transformada, no se dan cuenta porque siguen evaluándote por lo que está el pasado. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Les pasa? Sí. En la euforia que conquistaron me hace pensar que sí. Y este hijo le decía eso a su mamita, si eres la misma. Y la mamá, ¿sabe qué le decía? Pues por eso sigo yendo, hijo. Precisamente por darle gracias a Dios que voy. Uno de estos días me cambia a Dios, para eso voy. Si fuera perfecta ya no iría, ¿para qué? Ya estoy en el cielo. Hermanos míos, la gracia otra vez. Ustedes y yo experimentemos esto. Esta es nuestra historia de cada día. Su gracia otra vez. Cuando te pregunte alguien, ¿a qué vas al templo? ¿Ya fuiste una vez? ¿Cómo que otra vez vas a ir al templo? ¿Para qué? Pues ¿cómo que para qué? Porque su gracia otra vez. El dueño de este lugar, que nos lo permite, es amigo nuestro, me llamó por teléfono un día. Le dije que lo iba a decir un día en esta enseñanza. Y me dijo en el teléfono, pastor, ya descubrí una cosa, yo no tengo fe. Yo creo que es un hombre de fe, por supuesto que es un hombre de fe, pero me dice, yo no tengo fe. Yo dije, no entendía yo, déjeme le explico, pastor.
porque Dios ha hecho milagros en mi vida. Y le pido una cosa y me contesta y me da victoria y me defiende. Y sé de las aventuras que ha experimentado. Sé de cuestiones de salud y cuestiones también de asuntos de negocios y demás. Y me dice, y Dios me ha bendecido y me ha sacado. Pero cuando vuelvo a tener una crisis, otra vez, tengo dudas, oro y no estoy seguro si sí o si no. Dice, y necesito tener fe otra vez. Entonces, esta es la enseñanza que me dio y me gustó mucho y se las comparto así, como se dice, se las comparto completamente. Me dijo él, cada aventura que tengo, debo tener fe otra vez. No es que ya tengo para siempre. No es como que 1, 2, 3 por todas mis pruebas del futuro. ¿Sí me expliqué? 1, 2, 3 por todos mis amigos. No es así como que ya tengo fe, ya la tengo, entonces para lo que venga, no dice él, no tengo fe. Cada experiencia, debo volver a tener fe. Me gustó su pensamiento. ¿Lo captan ustedes? ¿Creen que están de acuerdo conmigo también? Digo, con él que me enseñó eso. Sí, es verdad. Es verdad, otra vez. La gracia otra vez, no es que como que ya creí, ya estoy todo miel sobre hojuelas, ya camino. No, Señor. De repente la riego otra vez, tropiezo otra vez. Ahorita vamos a ver eso porque hay otra vez que no nos gusta tanto. Pero otra vez la gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, esta es nuestra historia de cada día. Su gracia. Amén, así es, su gracia otra vez. Es más, vamos a aumentarle tantito porque el texto sigue hablando y dice, el pacto otra vez. También los hijos de la cautividad, fíjese cómo sigue hablando de eso, los hijos de la cautividad, para que sepamos de dónde vienen, con todo y ramas. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado. A una todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes y por sí mismos. El pacto, otra vez, celebraron la Pascua. Y aquella Pascua significó un pacto con Dios. La celebración de la Pascua nos permite identificar perfectamente la idea del regreso. Eso de que regresaron. No celebraron la Pascua en Babilonia, pero sí lo habían hecho en Egipto cuando vinieron a la tierra prometida. Pero ahora fue al revés. Vinieron de Babilonia a la tierra prometida y es en la tierra prometida en que celebran la Pascua. Habían celebrado la Pascua cuando iniciaron el Éxodo. Por medio del Éxodo habían aceptado ser pueblo de Dios, habían aceptado el pacto de Dios. Ahora regresaban a Dios y refrendaban el pacto como nación. Estaban como diciéndole a Dios, Señor, perdónanos. Sabemos que fuimos deportados y que nos llevaron a Babilonia y todo este asunto fue por causa de nuestro pecado. Perdónanos, ya estamos otra vez aquí en Tierra Santa y contigo. Y por eso celebraron esa Pascua tan especial. Esto nos presenta una enseñanza que debemos vivir ustedes y yo también. Debemos prepararnos como ellos. Purificarnos, crecer, madurar para vivir el pacto de Dios. Debemos hacerlo debemos hacerlo desde nuestra condición, aspirando a una vida mejor, pero de nuestra condición. ¿Quiénes celebraron esa Pascua? Los que venían de la deportación, los cautivos. ¿Quiénes son los que celebraron esta Pascua? Los que precisamente estaban allá por pecadores. Ya les he contado de aquella ocasión en la que celebramos la Pascua en una pequeña iglesia que yo fui pastor ahí en Chihuahua cuando recién graduamos del seminario, mi esposa y yo. Era una comunidad muy linda, una comunidad que hasta la fecha seguimos con mucha relación con ellos. Es la iglesia Sael. Hay un WhatsApp donde formamos parte que se llama Saelos por siempre. Muchos de ellos son pastores ahora, muchos. En Chihuahua hay más pastores que surgieron de esa iglesia que de cualquier otra iglesia allá en la ciudad, en el estado de Chihuahua. Y siendo pastor de esa iglesia, en alguna ocasión celebramos la Santa Cena con un solo pan, literalmente un solo pan. No éramos una iglesia tan grande aquí como para que eso fuera un problema. Y yo partía el pan en 2 o en 4 y en todos los diáconos lo llevaban y cada quien arrancaba un trozo y estábamos así en un círculo, estábamos de pie todos en un círculo cuando celebrábamos. Y un día un hermano que había tenido problemas con el alcoholismo y había sido muy, muy mal esposo y padre y esas cosas, cuando le llevaron el pan, no pudo tomarlo y cayó de rodillas y lloraba mucho, lloraba así con angustia. Y creo que se golpeaba la cabeza con los puños y decía cosas feas de sí mismo, que no merecía eso. Y entonces yo me acerqué a él, porque había aprendido esto en el seminario, me acerqué a él, me hinqué junto a él y le dije, hermano, coma del pan, es para pecadores como nosotros. Parece que eso penetró en lo profundo de su corazón, porque se tranquilizó, se puso de pie mientras todavía lloraba y celebró la Santa Cena. Celebraron la Pascua, los cautivos que regresaban. No tuvieron que pasar 6 meses de prueba para ver si de veras eran dignos de celebrarla o no.
No tuvieron que durar quién sabe cuántos años de estudio y de capacitación para perfeccionarse por completo. Eso hicieron los sacerdotes. Los otros sí se purificaron conforme al ritual que había establecido Dios a través de Moisés. Pero la gente, los cautivos, celebraron la Pascua desde donde estaban. Desde ahí, desde lo que eran. Desde ahí, donde te encontró Dios, ahí, hermano, celebra a Dios. Entrégale tu vida desde ahí donde estás. Él seguramente se encargará de perfeccionarte, de someterte a un proceso de santificación y cada día más irás creciendo y madurando y serás mejor persona. Te doy una noticia, nunca serás perfecto, de todas maneras, pero avanzarás un poco. Pero ahí desde donde estás, camina y entrégale tu vida. Cuando estuve en el seminario, mi maestro de disciplina cristiana, era la clase de discipulado, pero se llamaba disciplina cristiana, porque tenía un punto de vista así muy estricto el hermano, yo creo que incluso un poco legalista. Mi hermano era un gran predicador, aprendí a predicar de él más que de mi maestro de homilética, porque él era un buen predicador y de verlo me enseñó algunas cosas. Pero él nos hacía un estudio psicológico, porque era el director del seminario además, y luego nos citaba hablar con nosotros y nos daba consejos en virtud de lo que había encontrado en nuestros traumas y esas cosas. Y un día a mí me estaba dando mucha carrilla porque yo era muy desordenado, no tenía disciplina de estudio. Yo nunca fui matado, nunca, ni en primaria, ni secundaria, ni preparatoria, ni universidad. Yo no era matado, no era mal alumno, sacaba buenas calificaciones, pero no por estudiar mucho, tal vez porque ponía mucha atención, pero no era tan disciplinado. Y entonces él notaba eso y mis trabajos, esas cosas, no los hacía tan a tiempo y esas cosas. Y ahora he mejorado, poco, pero he mejorado. Pero, para como estaba, he mejorado mucho. Pero yo le dije esto a mi maestro Pat Carter. Le expliqué, mire, profe, mire, maestro, mire, hermano. Lo que pasa es que usted no ve adelantos en mí, porque yo estaba muy lejos. Hay algunos que estaban aquí, digamos, y usted ve adelantos porque han avanzado hasta aquí, y usted ve adelantos. Y otros estaban acá, y han avanzado hasta aquí, y usted ve adelantos. Pero yo estaba como por allá, por el cerro de la Cruz. ¿Qué cerro está para allá, hermano? ¿Cerro La Estrella o qué cerro va para allá? Y yo he avanzado hasta aquí. Con todo respeto, he avanzado 10 veces más que todos. Nomás que no se nota porque sigo quedando atrás. Le digo, no sé si me entiende. Y yo le expliqué que cuando era niño, que nunca me exigieron hacer la tarea, lo cual es cierto. Jamás mi padre ni mi madre me dijo, ya hizo la tarea. Jamás de los jamases. He confesado aquí que yo la hacía en el camino. O la hacía porque me juntaba con la aplicada del grupo y le copiaba. Pero no la hacía en mi casa, así como que me es mi hora de hacer la tarea. No, hombre, yo llegaba a la casa, tiraba la mochila y me iba a andar. Mi casa estaba en la orilla de la ciudad. Cazábamos liebres, de verdad, cazábamos liebres. Un día vimos un puma allá ahora ya hay casas ahí, en ese lugar donde vimos el puma, pero había un río, un lago ahí, ya está seco, pero pescábamos, comíamos pescado ahí, ensartado en un palo. Medio salvaje la cosa, sí. Que iba a andar haciendo tarea. Y le expliqué eso a mi maestro. Y le dije, lo que pasa es que yo estaba muy lejos y usted no nota adelanto, pero se ha adelantado muchísimo. No es que sigo quedando lejos. Igual en la vida espiritual. Hay personas que se convirtieron y su tía o su abuelita decía, pues si a fulano nomás le falta convertirse porque ya es bueno de por sí. ¿Conocen gente así o no? Que ya son buenas gente, ¿no es cierto? No son cristianos. Y la gente dice, nomás le falta convertirse. Y hay otros que Dios me libre, no, hombre, les falta convertirse y les falta una cirugía espiritual. Así hay cristianos que estaban aquí con todo y ramas cuando se convirtieron y después de un tiempo ya avanzaron. Y otros estaban acá y avanzaron. Pero algunos como yo estábamos allá, no les puedo decir dónde estaba porque tendría que salirme del edificio, pero yo andaba por allá. No sé qué queda para allá, pero para allá quedará Puebla, ¿no? Chalco, ¿sí queda para allá Chalco? Yo andaba más allá de Chalco. Y si llegué hasta aquí, perdóneme, compréndame, no estoy allá porque estaba más lejos. ¿Cuántos estaban tan lejos como yo? Son de los míos. Por eso, ¿desde dónde celebras el pacto con Dios? ¿Desde dónde estás, hermano? ¿Desde dónde estás? Y no te sientas pequeño delante de otros cristianos que tienen más tiempo. No te sientas pequeño. No, desde dónde estás, haz pacto con Dios, entrégale tu vida. El problema de muchas personas que pretenden primero ser perfectos. Es más, hay muchos que no se bautizan por causa de eso. Hoy en la mañana hice invitación para los que quieran bautizarse, porque entre los que se bautizaron hoy en la mañana, 6 personas, me parece, o 7 personas, había algunos que se habían convertido hace poquito, pero había algunos que se habían convertido hace muchos años y no se habían bautizado, porque tal vez no les habían enseñado
que es la gracia de Dios. Querían bautizarse hasta que ya fueran sin pecado. Pues ¿saben cuándo se va a bautizar una persona que espera ser perfecto para bautizarse? ¿Saben cuándo se va a bautizar? Nunca. Jamás. O sea, never de limón la never. Hermanos míos, sí debemos prepararnos y hacer lo que nos toca hacer, pero debemos hacerlo desde nuestra condición, aspirando a una vida mejor. Es decir, como regresando de la cautividad, pero caminando hacia una vida plena. Debemos esforzarnos para vivir en la obediencia a sus principios y valores, pero con la conciencia de que no podemos hacerlo plenamente. Por eso otra vez su gracia, por eso su pacto otra vez. Esta es nuestra historia de cada día, su pacto otra vez. Gracias. Algunos se me están quedando dormidos, ¿eh? Vamos a darle cuerda, como que no había dicho yo nada. Entonces, hermanos, esta es nuestra historia de cada día, su pacto. Ésole, qué lindos, gracias. Aquí viene lo triste. El pecado otra vez. Y pusieron los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Aquí hay varios elementos importantes que recalcar. La ley de Moisés. La ley de Moisés es esa palabra de Dios que hace evidente el pecado, que condena el pecado. Y luego sacerdotes, que son los sacerdotes, intercesores, puentes. En aquella época hacían falta, el día de hoy no hacen falta, porque el día de hoy tenemos un sumo sacerdote. De hecho, esta historia apela y apunta hacia el sacerdocio de Cristo Jesús. Más adelante veremos eso. ¿Pero por qué hace falta sacerdotes? Porque hay pecado. Si hay sacerdotes, quiere decir que hay pecado y que necesitamos intercesión y que necesitamos que alguien vaya a Dios e interceda por nosotros. Alguien vaya a Dios y haga un sacrificio para que Dios nos perdone. Lo que quiere decir entonces que esta celebración incluía eso, la revelación de la pecaminosidad del pueblo. Podemos decir entonces que aunque la reconstrucción fue algo extraordinario, que llegaran a Jerusalén y que quisieran reconstruir la ciudad y que quisieran reconstruir el templo fue algo extraordinario, que dio honra a Dios. Pero también es algo que recuerda la imperfección humana, porque si usted va a reconstruir algo, es porque ese algo fue destruido. ¿Está de acuerdo conmigo? Si tenían que reconstruir la ciudad, es porque la ciudad fue destruida y quemada. Y si tenían que reconstruir el templo, es porque el templo fue destruido. ¿Y por qué fue destruido? Por su pecado, por el abandono de Dios. Ya no usaban el templo, ¿para qué lo querían? Dejaron de hacer los sacrificios y de honrar a Dios en el templo. ¿No se acuerdan cuando vimos que Josías se encontraron la ley en el templo que ni lo usaban? ¿Se acuerdan de eso? Este es el pueblo que vive estas cosas. Así es que aquello también es el pecado otra vez. El templo y la ciudad reconstruida no era ni sombra de lo que fue la primera experiencia. El pecado era evidente, aún en medio de la fiesta, aún en medio de la construcción, la idea del pecado seguía presente. La entrega y la obediencia, pasión y fe tampoco fueron las mismas. La bendición era incompleta. En este momento no eran libres ni soberanos. No, cuando celebraron la Pascua la primera vez, se hicieron libres ese día. Salieron de Egipto para no volver a Egipto. Y luego poseyeron la tierra prometida y allá celebraron las ordenanzas que Dios les había dado como la Pascua. Y construyeron una nación extraordinaria, creció extraordinariamente. No eran pueblo sumiso a otros pueblos. De hecho, hacían, ¿cómo se dice?, sumisos a ellos, a otros pueblos. Porque tenían victoria, porque tenían riqueza, porque tenían cultura, porque tenían unidad. Pero abandonaron eso. Y ahora están regresando, pero el regreso es imperfecto. No eran libres. Tuvo que haber un rey, buena gente, como se leyó en la lectura que se hizo, que les dio permiso, porque Dios puso en él un corazón bueno para con los hebreos y les dio permiso de regresar. Incluso les ayudó a reconstruir con materiales. No se trató del regreso a Dios de personas perfectas. Repito, no se trató del regreso a Dios de personas perfectas, sino de la redención de seres humanos imperfectos por Dios. Esta no es la historia de un pueblo que regresa en forma perfecta, de un pueblo que se convierte en muy buena gente y que regresa a Dios. No, esta es la historia de un Dios tan bueno, que acepta de regreso a pecadores. ¿Me estoy explicando? Tuve la tentación de saltarme este texto. Señor, mejor voy a predicar otro pasaje, que no hable de esto, en donde el regreso sea perfecto, en donde se pueda decir que el regreso fue maravilloso y que hay que regresar a Dios. Pero entendí que Dios puso en mi corazón y me dijo, no, si eso no es lo que quiero que sepan, lo que quiero que sepan es lo que dice el pasaje.
Y si usted no me cree lo que estoy diciendo, mire lo que dice el mismo libro de Esdras con respecto a la reconstrucción del templo. Dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entiéndase que David en ese momento, hace siglos que no existe, pero eran por sus órdenes, por su recuerdo que están haciendo esto. Cantaban, alababan y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Qué lindo, exaltando precisamente los atributos por los que podemos ir a Él: su misericordia, su gracia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero mire lo que dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, o sea, los patriarcas, los mayores de edad, ancianos que habían visto la casa primera, el templo, el primer templo, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguirse el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Y usted estará pensando: lloraban de alegría. No, las palabras en hebreo que se usan para referirse a ese lloro no son de alegría. No, los viejos estaban llorando de lamento, estaban llorando de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque lo que estaban haciendo no era ni sombra de lo que había existido. Esdras, Nehemías, Zorobabel, algunos sacerdotes y profetas manifestaron un celo por Dios y pasión por la verdad, pero no todos fueron iguales. La prueba de ello es que tiempo después, ese pueblo que reconstruyó este templo en esta ocasión, se volvió a apartar de Dios. Es decir, esta no fue la única vez, no fue la última vez. Evidentemente no fue la única, habían existido muchas, pero esta no es la última vez que el pueblo se aleja de Dios y es esparcido otra vez y es dominado otra vez por las naciones enemigas. Esta no sería la última vez, volvió a pasar. No se trató de gente que de pronto se hizo perfecta, sino de gente que experimentó la gracia de Dios de pronto. Esta no es la historia de un pueblo que se elevó a Dios, es la historia de un Dios que bajó a su pueblo para perdonarlo y bendecirlo. La conversión, hermanos míos, nuestro discipulado, no nos autoriza a presumir de santidad, fidelidad doctrinal y entrega, pero sí nos autoriza a celebrar, agradecer y disfrutar la bendición de la gracia de Dios. De repente en el cristianismo hay un orgullo que no debería ser parte del cristianismo. De repente hay actitudes de nosotros los cristianos que son de orgullo. Y el orgullo debería ser ajeno totalmente a la fe cristiana. Si Jesucristo nuestro Señor, ¿cómo dice Filipenses? Siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta llegar a la muerte por nosotros. Como dice Marcos Vidal, su camino fue hacia abajo, no hacia arriba. Y luego dice, nos llama más el brillo y el carisma personal, la gloria humana. Si Él caminó de allá para acá, si Él venía de la gloria y vino acá al infierno de nuestra vida, y ahí andan algunos queriendo subir el camino al revés a Dios, no, si el camino es hacia abajo. Sí, no perdamos de vista eso, hermanos. No perdamos de vista que aún salvos, seguimos siendo imperfectos. Pero no olvidemos que por la gracia de Dios somos tan imperfectos que no somos perfectamente imperfectos. ¿Sí me expliqué? Lo he explicado de otra manera. Los seres humanos somos tan malos que ni para ser malos somos buenos. ¿Me expliqué? Somos tan malos que hasta ser malos nos sale mal. De repente. Porque hay un chispazo de Dios en nosotros todavía, aún inconversos. Porque nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y eso, aunque está deteriorado, no está borrado. Cuando yo vine a la Ciudad de México, tuve una impresión bárbara. Usted ha de saber que cuando vine yo al seminario, allá en 1979 debió ser, cuando yo vine al seminario, siglo pasado, por supuesto. En Chihuahua, usted podía dejar la puerta de su carro abierta, su zaguán de su casa abierto, y no pasaba nada. Si acaso se metía alguien, era para llevarle algo, porque los vecinos eran buenas gentes.
Pero aquí en México se hablaba de que no, lo matan a uno, le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos, cosas de esas decían. Yo venía todo nervioso con mi poco dinero guardado en lo más profundo de los calcetines o algo así. Igual así me robaron un día porque son unos rateros muy decentes que dijeron, y algunos de ustedes son bien tramposos y se guardan el dinero en los calcetines. No, señor, sáquenlos por favor, pues no queremos lastimarlos, permítanos hacer nuestro trabajo. Así dijo. ¿De verdad? Uno dice, así da gusto que lo roben a uno. A mi amigo era regio, él era de Monterrey, traía una chamarra de piel bien bonita, nueva, le habían mandado su familia. Le dijo, oye, qué bonita chamarra. Dijo, sí, préstamela, a ver si me queda. Y mi amigo se la prestó y por supuesto no se la regresó. O sea, un robo decente, digámoslo así. Yo sabía eso, yo sabía que eso pasaba acá en México. Y un día me subí a un pecero, de esos camiones grandecitos, y tuve una cosa que dije, no puede ser. Porque yo no pude meterme por adelante porque ya ven que está diciendo, pásele atrás, hay lugar, pero no hace caso a la gente. Y entonces el ayudante del chofer me dijo, súbase por atrás. Yo dije, bueno, pues me subo por atrás. Pero a que me subí por atrás dije, ¿y ahora cómo pago? Pero una señora que se había subido también por atrás, la vi sacando su dinero y se lo dio a la vecina de adelante, que no era su amiga ni nada. Y la vecina de adelante se lo dio a una señorita que estaba allá. Y la señorita se le llevó a un señor. Y el señor se lo dio al muchacho. Y el muchacho se lo dio al chofer. Y el chofer le regresó 50 centavos. Y ahí van los 50 centavos de regreso. ¿Cierto o no es cierto? Pasa eso en los peceros. Yo dije, ¿qué? ¿Esto es honradez? ¿En serio? Y fue cuando creí que los chilangos eran muy honrados. Algo de bueno hay en el ser humano. Es más, como dije, hay personas, usted conoce personas inconversas que son bien buenas gentes, ¿sí o no? Sí. Usted conoce personas inconversas que son más buenas gentes que algunos cristianos que también conoce, ¿sí o no? Sí. Eso lo dijeron con más pasión. Porque eso da como coraje, eso sí da como coraje. O sea que sí, el hombre está depravado, por supuesto, como dicen los ultracalvinistas, por supuesto, estamos depravados y no tenemos esperanza alguna si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, por supuesto. Pero Dios mantiene en nosotros una chispa, la posibilidad de decirle sí a su llamado por su Santo Espíritu. Por eso sigo creyendo que la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe que Dios nos permite ejercer a cada uno de nosotros. Hermanos míos, no perdamos de vista que somos tan imperfectos que incluso somos imperfectamente imperfectos. Y hay una chispa de bien en nosotros que Dios ha dejado ahí todavía para darnos la posibilidad de responder a su llamado. Pero sí, es verdad, otra vez el pecado. Sí, otra vez su gracia, sí, otra vez su pacto, pero también es una realidad constante en nuestra vida. Otra vez el pecado. Esta es nuestra historia de cada día. El pecado. Pero otra vez su gracia. No perdamos de vista eso. Otra vez. Y ahora, para terminar bonito, comenzamos suave, no, otra vez su gracia, otra vez su pacto, pero llegamos a otra vez el pecado porque está en el texto. Pero ahora, otra vez la esperanza. Gracias. Tan mal listos que yo, de hecho, porque debí decir solamente la esperanza. Así era. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, otra vez, los del cautiverio, para que no se nos olvide de dónde salieron. Los del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, porque algunos que se quedaron en Jerusalén, en Palestina, se habían mezclado con las otras tribus y se habían hecho uno con ellos, ya eran de ellos, ya no eran hebreos, ya no eran judíos, digámoslo así, pero algunos se mantuvieron fieles al culto, a Dios, creyendo en Dios, se juntaron con los que venían del cautiverio y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hasta el rey de Asiria tuvo que ayudarles, o sea, Dios movió su corazón para que lo hiciera. Ciertamente es encomiable y digno de alabanza lo que hicieron los que regresaron de la cautividad y los que habían permanecido en la tierra santa. Fue algo extraordinario, honró a Dios eso. Sí, Dios recibió honra por eso. Sin embargo, es necesario que reconozcamos una cosa. Voy a decirlo con palabras que sean más claras para todos nosotros. Segundas partes nunca fueron buenas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Segundas partes nunca fueron buenas. El pecado sí deteriora y deja señal en la vida. El pecado deja señal en la vida aún después de ser perdonados. La reconstrucción del templo fue algo bueno, pero no igualó al original. No lo hicieron tan bien como el original.
¿Se enojó Dios por eso? Parece que no. ¿Se molestó Dios por eso? ¿Lo rechazó Dios por eso? No, ustedes ya están tachados para toda su vida porque ya no pueden regresar a lo mismo. Ya son malditos o algo así. Ya los chupó el diablo. No. Dios entendía lo que estaba pasando. Déjeme lo explico de esta manera. Esta es una realidad de la vida cristiana. Y esta historia nos la enseña y ratifica a la vez. Pero como ya dijimos, la enseñanza es la esperanza. Les voy a leer un texto de Ageo. Ageo está muy lejos de Esdras en la Biblia, muchos libros en medio, pero Ageo habla con respecto a este incidente que estamos estudiando. Y miren lo que dice Ageo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel es uno de los líderes que trajo uno de los grupos de Babilonia a Palestina, a Jerusalén. Eres un líder de esos, una especie de gobernante civil. Habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Este es el gobierno religioso. Es un sumo sacerdote. Y al resto del pueblo, háblale a todo el pueblo, a Zorobabel, al sacerdote y al resto del pueblo, diciendo: mire la pregunta de Dios. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Son solo los viejos. Duraron allá 70 años. Este grupo de personas duraron allá en Babilonia 70 años. Debieron ser muy viejos los que regresaron. Se fueron adolescentes, o se fueron niños, o si se fueron adultos tendrían muchos más años que 100. Y regresan a Jerusalén y pregunta a Dios: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Pregunta Dios. Sigue hablando Dios. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué está diciendo Dios? Esta reconstrucción no está hecha como era la otra. Esta reconstrucción no es. Segundas partes nunca fueron buenas. Es lo que está diciendo Dios. Está enojado Dios, los va a rechazar, les va a decir: sáquense de aquí, ya no quiero nada con ustedes, no pueden hacerlo bien, lo destruyeron ya una vez y ya ni modo, ya no hay salvación. ¿Está diciendo eso Dios? No, bendito sea, no. Mire lo que sigue diciendo el Dios maravilloso que tenemos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, los dos poderes, religioso y político, sumo sacerdote. Y miren lo que les dice Dios: y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Perdone que me haga llorar esto, pero es demasiado significativo. Es un Dios que sabe, que ve al pueblo haciendo algo imperfecto, hace algo que no es lo que él merecería, ni es lo que fue originalmente, porque ya algo se echó a perder. ¿Y qué les dice Dios? ¡Ánimo! ¡Síganlo haciendo! Yo estoy con ustedes, a pesar de eso. Y luego dice a sí mismo Jehová, y termina diciendo: Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. A pesar de que no nos salió tan bonita la casa, el templo, Señor, como aquella vez, a pesar de eso, a pesar de que no somos tan fieles como era el pueblo en aquella ocasión, tan fieles, a pesar de eso, a pesar de que no está con nosotros David, Salomón, a pesar de que no estamos matando gigantes, sino que al contrario somos súbditos de una nación extranjera, de paganos, a pesar de eso, Señor. Y Dios dice: sí, a pesar de eso. ¿Puede ver usted, hermano, la esperanza que hay para todos nosotros también? Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar. Mire la promesa de Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos, otra vez su nombre glorioso, Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Y vendrá, lean conmigo eso por favor, hermanos, vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Sabe quién es ese? Así es. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y usted pensará: se refiere que van a ser Cristo entre nosotros. Se va a edificar el templo de Jerusalén. Cuando nació Cristo ya se había edificado el templo de Jerusalén. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el templo de Jerusalén ya existía.
Lo habían reconstruido estas personas y finalmente le había hecho una reconstrucción más Herodes. Porque Herodes, aunque era un pagano perverso de primera, hizo eso para quedar bien con los hebreos, para que lo aceptaran como rey. Y él reconstruyó el templo. Y esa es la gloria a la que se refiere aquí, que haría Dios. No, de hecho esa no era nada de gloria. Jesucristo cuando fue al templo tuvo que purificarlo, sacando a cinturonazo limpio a los vendedores. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se refiere a esa gloria? No, miren lo que sigue diciendo. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Él va a edificar ese templo con su poder, con su riqueza, no con la nuestra. Y dice el texto, perdón. Perdonen. Y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, no solamente igualará a la primera gloria, a la que no igualaba la reconstrucción segunda. No, será mejor que la primera incluso. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y dice sistemáticamente cada rato, Jehová de los ejércitos. Mi esposa me enseñó a entender eso, que se repite tanto, que Dios está diciendo, de mi cuenta corre, es por mis centavos, es por mi oro y mi plata, no por el de ustedes. Yo me encargo. ¿De qué gloria se refiere? De la eterna. ¿A dónde vamos ustedes y yo? Todo lo anterior nos guía a la realidad de una consumación futura de la salvación. Hermanos míos, en la tierra todo seguirá siendo imperfecto, y mientras más imperfecto, más grande es la esperanza, y mientras más imperfecto, más grande es el anhelo de la consumación. La imperfección es como las misericordias en disfraz de esa canción hermosa que el hermano Eli canta. Está en inglés, pero él la tradujo al español. ¿Se acuerdan de esa canción que dice? ¿Y qué? Si las tragedias, el llanto, los dolores, ¿qué si son misericordias en disfraz? Y luego dice esa canción. ¿Y qué? Si todo esto es así, porque este no es mi hogar, no soy de aquí, voy a otro lado, voy a un lugar donde está la gloria postrera, que es más grande que cualquier otra cosa. Y mientras tengo esta esperanza, me levanto cada vez y sigo en esa dirección a pesar de mi imperfección, a pesar de que la riego, a pesar de que no soy lo que debía ser, a pesar de que no soy aquella persona que Dios planeó que yo fuera, pero voy camino hacia allá. Y un día, por sus riquezas, no por las mías, se va a lograr. Y esto me anima a seguir aquí adelante, en vez de desanimarme cuando fracaso y cuando me doy cuenta de lo imperfecto que soy. La imperfección, hermanos míos, y el sufrimiento que nos causa, nos ayuda a entender que no somos de aquí. Así que celebremos, no lo que podemos hacer nosotros por Dios, eso siempre será imperfecto. Celebremos lo que Dios ha prometido hacer por nosotros. No se ofendan por favor. Pero usted y yo hemos venido aquí a honrar a nuestro Dios. Y seguramente la mayoría de nosotros viene con una gran motivación y deseo de celebrar al Señor y decirle cuánto lo amamos. Y venimos con nuestro corazón abierto a Él, a lo que nos vaya a decir. Y venimos con devoción. Ya les he dicho yo, y de veras que es la verdad, que los domingos son mi día favorito. Me gustan mucho los domingos. Me gusta mucho venir aquí y predicar la palabra. Incluso cuando no predico, como el domingo pasado. Aunque usted cree que no me canso por no predicar, sí me canso porque estoy piense y piense en cosas. Y sufro más cuando un predicador sufre más cuando no predica que cuando predica. Pero sí me gustan los domingos y me gusta saludarlos a ustedes. Y cuando voy a desayunar, a veces no alcanzo a desayunar, me sirven ahí mis 3 quesadillas, nomás me como una porque me la pasé saludando, porque me encanta saludar personas y vernos. Me encantan los domingos y vengo con mi corazón abierto, pero les tengo una noticia. Mi adoración a Dios, mi ministerio a Dios pastoral, no es perfecto. Tengo eso bien claro. Y no se ofenda, pero este culto no es perfecto. Hermanos de la alabanza, qué lindo cantan, gracias por su amor, su pasión que tienen, por su ensayo, pero les tengo noticias, no es perfecta. No es perfecto lo que hacemos aquí, porque no podría ser, porque somos imperfectos. Pero esa imperfección debe alentarnos y llenarnos de esperanza de que caminamos en esa dirección. Caminamos hacia allá. El pecado ya ha tocado nuestras vidas, ha dejado señales en nosotros. Un día se borrarán por completo en los cielos, pero mientras estamos aquí en la tierra, seguimos en imperfección. Y insisto, yo había pensado no tocar ese tema aquí.
Había pensado leer este pasaje y no leer eso que dice que lloraron los sacerdotes y los viejos cuando vieron en lo que se estaba construyendo aquello. Pensaba, yo eso me lo paso, al fin nadie lo va a entender. Y dije, Ageo, ni para qué lo mencionamos, si está re lejos de Esdras, en la Biblia por lo menos. Ni metemos a Ageo y su chisme ese de que no era ni sombra. Dije, ¿para qué metemos lo de Ageo? Mejor nos quedamos con Esdras. Yo hago un sermón triunfalista y les digo, hay que regresar a Dios. Todos regresemos con pasión y amor. ¿Cuántos quieren regresar? Amén. Pero cuando estaba pensando eso, Dios me dijo, ¿y por qué vas a decir eso si eso no es lo que yo quise decir en ese pasaje? Si yo hice llorar a los sacerdotes y a los viejos ese día, ¿por qué vas a ignorarlo cuando predicas? ¿Por qué vas a ignorar ese mensaje si ese es el mensaje que quiero que escuchen mis hijos? Por eso, perdónenme, no estoy enfatizando que debemos pecar, que al que le hace que la gracia de Dios. No, a los que creen eso, los que piensan que cuando uno habla del perdón de Dios y de la gracia que supera el pecado, hay personas que piensan que cuando decimos eso estamos invitando a la gente a pecar. No, hombre, el legalismo, el espantar a la gente con legalismo, el decir a la gente, ay de ti si cometes pecado, porque Dios es un Dios que eso nunca ha santificado a nadie, nunca ha hecho santo a nadie, nunca jamás. Lo que hace santa a las personas es la gracia de Dios. Cuando una persona experimenta la gracia de Dios, cuando una persona sabe la gracia maravillosa de Dios sobre él, a pesar de quién es, esa persona es motivada a ser mejor. Se lo pruebo con un texto bíblico del apóstol Pablo que le escribe a los romanos y les dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué les dice? Os ruego por el terror al infierno, que se porten bien. Os ruego por las calles de oro y el mar de cristal, que se porten bien. ¿Dice eso, Pablo? ¿Qué dice? Os ruego por las misericordias de Dios. Entiéndase, por la gracia de Dios, por el perdón de Dios, por lo bueno que Dios es a pesar de lo malo que somos nosotros. Sí, lo que transforma el corazón del ser humano es el amor de Dios, la gracia de Dios, no el castigo, no la amenaza. No, Señor, Dios es un Dios que nos conoce bien. Y por eso aquí llama al pueblo a través de su gracia. Así que celebremos no lo que podemos hacer nosotros por Dios. Eso siempre será imperfecto. Celebremos lo que Dios ha prometido hacer por nosotros. Esta es nuestra historia de cada día. La esperanza. Así es. Ahora, ¿qué quiero que pase en nuestra vida? Ustedes y yo quisiéramos vencer algunos vicios que tenemos, algunas malas actitudes o malos hábitos. Es más, estoy seguro que no, tal vez todos, y no quiero ofender a nadie, pero no es cierto que algunos de nosotros quisiéramos pedirle a Dios que nos quite algo, que Señor, por favor, quítame esto, o quítame aquello otro. Pablo le dijo al Señor 3 ocasiones, estuvo en ayuno y oración, porque cuando dice que le pidió otra vez a Dios, no significa que le pidió en el desayuno, le pidió en la comida y le pidió en la cena. Cuando dice que él en 3 ocasiones ha estado orando, significa que tuvo periodos de intensa oración, pidiéndole a Dios que le quitara algo, no sabemos qué era, un aguijón en la carne. Y le pidió a Dios, ¿y qué le dijo Dios, hermanos? Bástate mi gracia. Creo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Creen que no le he pedido a Dios que me quite la diabetes? Por supuesto que sí le he pedido, porque yo sé que los medicamentos que tomo me hacen más daño en ocasiones que el azúcar misma, y que mis riñones y mi hígado se está echando a perder esas cosas, lo sé. Soy de familia de diabéticos y si quisiera dejar de tomar esas cosas, y si quisiera dejar de ser celíaco, en ese caso no me mata la celiaquía, a menos que coma gluten, pero lo que sí es que quisiera comerme una torta de tamal. El tamal sí me lo puedo comer porque es de maíz, pero en torta no se puede, porque es pan, es gluten. Pero una torta de tamal, eso va a haber en el cielo, según yo. O un burrito montado chihuahuense, con su asadero, con su carne, ¿cómo se llama? Ribeye y chile chilaca, también así atravesado con mucho limón. Sería genial. Pero Dios me dice, bástate mi gracia. Incluso le he pedido a Dios otra cosa. ¿Por qué no me hace regresar al pasado? Regresar al pasado y que yo no cometa esa otra tontería que cometí. ¿Ha sentido usted ganas de decirle a Dios eso, hermano? ¿De regresar y no hacer algo? ¿Puede Dios regresar al pasado? Claro que podría, es todopoderoso. Puede manejar el tiempo lo que quiera. Pero lo que nos responde es, bástate mi gracia. Un día vas a ver la gloria que no te la vas a acabar. Mientras tanto, anímate por eso y sigue adelante. Hermanos míos, sí, por eso dije otra vez la gracia, otra vez el pacto, otra vez el pecado, pero otra vez la esperanza. Y déjeme culminar dando un desafío para todos nosotros, desafío a celebrar la esperanza.
Les voy a contar una historia que el hermano Eli nos contó también en un sermón aquí con nosotros. En la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, el gobierno de la ciudad redujo el presupuesto para el área de las artes en las escuelas preparatorias. Eso hizo que muchos instrumentos que se tocaban en las escuelas para que los chicos aprendieran violín, trombón, oboe, arpa, batería, guitarra, piano, etcétera, etcétera, no se pudieran arreglar. Se deterioraban y no se podía hacer nada con ellos porque no había presupuesto para arreglarlos ni para comprar otros. Un grupo de músicos, maestros de las escuelas, entusiastas de las artes, formaron un movimiento para recabar fondos para reparar los instrumentos. Vamos a hablar con la población de la ciudad y que nos den recursos. ¿Cómo se hace en la sociedad? Siempre se levanta alguien, ¿no?, ahí con ganas de buscar recursos. Y se levantaron unos maestros. Y para lanzar el movimiento, para hacerlo presente en la ciudad, llamaron a un tal David Lang, un compositor extraordinario de música que había ganado el premio Pulitzer, y le pidieron que hiciera unas partituras, una sinfonía, usando los instrumentos rotos. Él se dedicó a conocer el montón de instrumentos rotos, un violín al que le falta una cuerda, otro violín que sí tiene cuerdas, pero hay una que no se pueden afinar porque ya da de sí, la cosa esa que se da vuelta se regresa y entonces esos violines no pueden tocar ciertas notas, pero sí pueden tocar estas otras. Un piano al que todas estas teclas no le funcionan porque unas de las cuerdas allá del arpa del piano están rotas y otras, pues el martinete, el que hace así, no funciona, está quebrado. Entonces, si voy a poner piano, no puedo tocar estas notas. Y así, una trompeta que no le funcionaba, no sé cómo se llama la cosita esa. Entonces, péndulo no puede tocar, émbolo no puede tocar esa nota, entonces esta sí. Hizo una sinfonía. Porque él vio cuáles sonidos sí podían usarse y cuáles no. Y escribió una obra maestra sobre esos instrumentos, para esos instrumentos rotos. Cada instrumento había venido a menos, pero ese excelente compositor los hizo sonar, lo que podía sonar cada instrumento, y lo hizo sonar en una hermosa orquesta. Y cada instrumento tocó lo que podía tocar de acuerdo a su condición, y se oía hermoso, y nadie podía pensar que se trataba de instrumentos de desecho, según algunos. Sí juntaron dinero y los arreglaron. Hermanos míos, eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. No somos más que un montón de instrumentos rotos, pero le tengo que decir algo. Todos llevamos heridas y no siempre el Señor nos las sana todas. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, ¿no es cierto? Bástate mi gracia, no le sanó. Yo creo que le dijo algo así como que así me gustas, así te quiero, así se muestra mi gracia. Así cuando haces cosas en mi nombre, la gente va a saber que es por mí, no por ti. Así te quiero, Pablo, así me sirves mejor que si fueras una chucha cuerera que hace todo bien. Así me sirves, así imperfecto me sirves. Cuando entiendo eso yo digo, gloria a Dios, qué bueno que soy tan imperfecto. Así nadie va a pensar que es por mis pistolas, sino todo el mundo va a decir, tiene la gracia de Dios, tiene que ser porque no hay de otra, este bruto no puede hacer algo bueno, tiene que ser Dios. Y entonces Dios es glorificado. Hermanos míos, todos necesitamos reparaciones. Dios nos toma, nos repara, y aún con nuestras imperfecciones, porque hay algunas que no repara, Él hace tocar una música maravillosa y crea una obra de arte con nuestra vida, con su vida, con la mía. Esta historia no es la historia de un regreso extraordinario a perfección. No es la historia de un pueblo que se arrepiente por completo, que se santifican por completo, que cambian por completo, que son personas lindísimas, perfectas y que edifican la ciudad de una manera extraordinaria, mejor que la anterior. No es eso. Esta es la historia de un Dios maravilloso, lleno de gracia y misericordia, que perdona y bendice y acepta de regreso a un pueblo de pecadores, imperfectos, rotos, que así en su imperfección y quebranto regresan a Dios, lo cual es perfecto. Regresan a Dios y desde su imperfección lo adoran y le entregan su vida. Pido a Dios que este mensaje sirva para que ustedes y yo, hermanos, nunca más nos desanimemos porque tropezamos, porque pecamos. Recuerde que santo no es el que nunca peca, sino el que siempre se levanta.
Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta después de caerse. Y otra vez comienza porque le mueve la visión de que habrá una gloria eterna maravillosa en el futuro, mejor que cualquiera del pasado. Y ustedes y yo vamos en esa dirección. Por eso, hermanos míos, celebremos juntos la esperanza. Otra vez. Así es. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra con mis hermanos. Te pido, Dios, que ninguno de mis hermanos aquí, Señor, se sienta menos, ni sea vencido por el acusador que nos dice que no valemos la pena, que somos muy pecadores, que no somos cristianos, que no creamos esas mentiras del acusador. Y que nos levantemos cada vez, Señor, desde donde estamos, desde nuestra propia cautividad, y que desde ahí te celebremos, te honremos, y que aún en nuestra imperfección te adoremos y te sigamos, Señor. Y también te pido que nos des la sabiduría para ser tolerantes, respetuosos y pacientes con los que llevan menos trecho caminado, con los que vienen del mundo con todo y ramas, por los que vienen de la cautividad recientemente y aún no han crecido. Y que podamos ser tolerantes, Señor, y que nos importe poco su condición civil, su identidad, porque de seguro, Señor, tú los traes a nuestra iglesia para que les ministremos, no para que los evaluemos antes de que lleguen, Señor. Úsanos como iglesia para recibir a cualquier persona que viene a nosotros, Señor, contaminado por las ideologías, contaminado por el pecado, herido por toda su alma y su cuerpo, Señor, por la maldad. Pero que al llegar aquí, Señor, encuentre consuelo, aliento, un hospital espiritual que le sane, y que nosotros seamos llenos de gracia como tú fuiste lleno de gracia con nosotros, como tú lo eres. Bendícenos a mis hermanos y a mí, Señor, y permítenos experimentar tu gracia otra vez y vivir la esperanza otra vez. Aquí estamos en tus manos, bendito seas. Sigan orando, mis hermanos, sigan orando. Tal vez hay alguien aquí que quiere decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida. Tal vez usted pensaba que no debía entregarse todavía al Señor porque necesitaba primero cambiar. Quiero decirle que es al revés, primero debe entregarse y Él se encargará de usted. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús ahora mismo, levante su mano, quiero orar por usted. ¿Quiere entregarle su vida al Señor? Dios le bendiga, señora, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, joven, señorita, Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana, señora, Dios le bendiga. Dios te bendiga también, pequeña, Dios te bendiga mucho. Si alguien más toma esta decisión, hágamelo saber levantando su mano. Dios les bendiga a todos los que tienen su mano levantada. Gracias a Dios por ustedes. Señor Santo, bendigo a mis hermanos y mis nuevos hermanos. Bendice a tu pueblo, Señor. Y sí, queremos vivir y andar contigo otra vez. Estamos en tus manos preciosas, en Cristo Jesús. Amén.